bloque de Salud Hoy. Y vamos a hablar de un tema muy especial, que por suerte aquí en Maldonado tenemos buenos lugares para hacernos diferentes estudios que los especialistas nos envían a hacer. Pero hay prejuicios también ante la tecnología. Y para ello hemos invitado al licenciado Daniel Andrioli de la Clínica San Fernando para que nos hable acerca de ellos y nos saque esos prejuicios que tenemos. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Bueno, en realidad el agradecido soy yo de poder estar aquí para compartir algunas opiniones en un aporte profesional sobre concretamente los prejuicios que tenemos frente a las radiaciones. Sí. Compararlo con otras fuentes que a veces no tenemos presente y con otros riesgos para la salud. Justamente hablando de lugares turísticos como nuestro Punta del Este, nuestro Maldonado, hace poco estuve en un congreso en Río, de donde traje algunas opiniones de profesores que ayudan a ampliar un poquito la cabeza, ¿no? En este caso se trata del doctor Acevedo, que es un docente de la Facultad del Noroeste en California, y así él empezó a hablar un poco de la historia de la radiología, en este caso usada para odontología. La primera radiografía odontológica se tomó el 28 de noviembre de 1895, unos días después que Röntgen descubriera los rayos X, y la exposición llevó 25 minutos. Pensemos hoy lo que es una exposición de 0,8, 0,4 segundos y aquella que llevó 25 minutos, ¿no? Las cosas han pasado. Y nosotros, sin embargo, en nuestra apreciación del riesgo frente a las radiaciones, nos hemos quedado con la historia o con algunos eventos que tienen que ver más con la radiación nuclear que con la radiación que empleamos en salud. Entonces, un poco de eso quería hablar. Hemos escuchado a veces ese temor al cáncer de tiroides inducido por radiación y lo hemos visto en este programa. El tema de la mamografía y el cáncer de tiroides. Es la solicitud habitual de protección de tiroides, ¿verdad?, para la mamografía. O, por ejemplo, cuando hacemos una placa odontológica. Sí. Sin embargo, razonemos que las damas tienen una incidencia de cáncer de tiroides 4 veces más que los varones. Y, sin embargo, tanto unas como otros consultan al odontólogo en la misma frecuencia. Y usan la radiología odontológica tanto mujeres como varones y sin embargo tienen 4 veces más cáncer de tiroides las damas. Quiere decir que son las hormonas las que de alguna manera están induciendo al cáncer de tiroides y no la radiación, ¿sí? Eso es uno de los elementos que nos sorprendió un poco con la estadística, como por ejemplo la noticia de que en Estados Unidos no usan el chaleco para el cuerpo, el chaleco de plomo para protección radiológica cuando toman una ortopantomografía. En Gran Bretaña tampoco emplean el chaleco que nosotros usamos acá por norma, ¿verdad? Entonces las cosas van cambiando y la apreciación va cambiando a medida que nos vamos informando y descubriendo cosas. Como por ejemplo, hablamos de la radiación que recibimos en la salud, pero nos olvidamos que la radiación existe en la vida cotidiana, como existe el viento, como existe el calor, el sol. Claro. Es un elemento físico más que nos aborda a todas las especies vivas desde hace miles de años. O sea que hay por ejemplo, una dosis de 3,6 milisieverts de radiación de fondo en Estados Unidos. Uruguay debe tener más o menos eso también. ¿Sí? O sea que siempre estamos expuestos a radiación natural. Lo que aporta la radiación de medicina o de odontología es realmente menor. Por ejemplo, si decíamos que 3,6 unidades, vamos a no recordar el nombre, 3,6 unidades es lo que se recibe por año de fuentes naturales. Una plaquita odontológica es 0,005, 5 milésimas de la unidad. Entonces, esto es para ir ayudando a poner las cosas en perspectiva. Y, por ejemplo, así se nos comentó que 8.000 horas de exposición al sol es una dosis de radiación suficiente como para producir la muerte en el ser humano.
Fíjate que 8.000 horas, si las fuéramos a contar aquel que trabaja expuesto al sol, lo hace en 3 años y medio de trabajo. Pero no pasa nada. No pasa nada porque no se da de una sola vez, se da en 3 años y medio. Otra razón por la cual la radiación que usamos en odontología o en medicina, al darse muy a lo largo de la vida de la persona, no tiene un efecto nocivo tampoco, ¿verdad? Siempre que hablemos de diagnóstico, no estoy hablando de dosis de terapia, ¿verdad? De radioterapia. Entonces, eso ayuda a pensar un poco más en las cosas que tenemos a diario y cómo no las valoramos o no las potenciamos frente a lo que son prejuicios que nos fijan en cosas que sí nos alarman. Por ejemplo, ¿existe prueba de incidencia de cáncer en un paciente por haberse expuesto a rayos X odontológicos? No, no existe. Los rayos X 1895 empezaron a usarse. En aquel momento hubieron pacientes, cuando se hacía el conocimiento de la técnica, que sí tuvieron cáncer, ¿tá? Pero eran momentos en que no se conocían los efectos. También lo tuvieron los médicos y odontólogos. El odontólogo que tomó la primera radiografía, primero perdió un dedo, después la mano, el brazo y murió, porque no sabían los efectos. Hubieron pacientes que fueron expuestas a terapia de cáncer de mama, que también. Pero eso hace... Sí, muchos años. Muchos años que pasó. Todo eso muchísimo. evolucionó. Entonces, no hay tampoco una prueba matemática de que las dosis que nosotros damos puedan ir a producir en diagnóstico, insisto, en radiodiagnóstico, una alteración del ADN para provocar mutación y que a su vez a la proteína P53, que es la que repara el ADN cuando se producen mutaciones, también la afecte. O sea que matemáticamente es imposible con las dosis que usamos que exista ese tipo de daño del ADN y de la proteína que lo repara. Sí, más peligroso otro tipo de radiación como la solar. Claro, la radiación solar, cuando hemos hablado, te expones quemadura de 2.º grado, etc. Pero en este viaje encontré otras cosas que sorprenden también y hacen aquello que nosotros tenemos como encasillado así. Por ejemplo, el temor a la radiación nuclear. Sí. Estando en Río y habiendo ido a conocer Angras, descubro a través del guía que Angras dos Reis tiene 2 centrales nucleares. La primera inaugurada en 1982, la segunda en el 95 y está en fase ya final para el 2015 inaugurar la tercera. Yo sé que detrás de todo eso hubo corrupción, hubo burocracia, hubo ambientalistas que estaban en contra. Está situada en medio de un santuario natural. Los manglares que tiene Angras dos Reis, allí tienen una central nuclear, 3 centrales nucleares ya. Y sin embargo es compatible. Entonces, lo que yo llamo a reflexión es cómo la tecnología es compatible con la salud, con la naturaleza y sin embargo con el desarrollo. Incluso hasta cuando algo tan simple como la contaminación visual que a veces nos llama la atención acá. Sí. Si podemos apreciar esa foto del Cristo en Río, van a ver la cantidad de antenas que lo rodean. ¿Por qué? Porque al ser una ciudad con valles encajonada entre morros, necesita de muchas antenas para lograr comunicación. Entonces, muchas veces es posible compatibilizar tecnología, radiación, salud y desarrollo. Que era un poco el mensaje que quería traer a los televidentes que nos siguen siempre con atención. Es increíble, ¿no? Cómo la gente de repente tiene miedo a eso nuevo, a esa tecnología y no a las cosas naturales, como vos decías, que perjudican mucho más. Ahí está. Así que bueno, ese mensaje me parece sumamente importante, a no tener miedo, a hacerse las cosas periódicamente, hay mucha tecnología, hay lugares aquí en Maldonado como la Clínica San Fernando, que son lugares buenos, que puede ir tranquilamente y realizarse todos aquellos diagnósticos, ¿no? Aquellos estudios que le manda su médico, su doctor, para una mejor calidad de vida. Muchas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros. Te esperamos nuevamente para algún otro consejo. Cuando ustedes lo dispongan.
Muchas gracias y un saludo para todos los televidentes. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos, aprovechamos, nos vamos con Daniel Andrioli. Gracias por haber estado en este programa especial, el primero del 2014. Y los esperamos dentro de 7 días. Chao.